Bueno amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan dormido bien. Nosotros acá nos hemos despertado a un día de otoño. Está haciendo bastante frío por estas partes, está súper gris, está lloviendo desde ayer. Ayer llovió mediodía, después toda la noche y continúa esta mañana, pero se supone que va a parar en unas cuantas horas. Así que el plan, primero que nada, quiero prender la estufa porque está bastante fresquito, como pueden ver, estoy abrigada aquí dentro de la casa. Tenemos calefacción a gas en el dormitorio, un calentador eléctrico en el baño, pero aquí la sala, el ambiente principal, depende de la estufa, así que hoy lo tenemos que prender durante el día. Generalmente solo lo prendo un ratito en las noches, pero hoy hace falta. Entonces el plan para el video de hoy es llevarlos a la propiedad un poco más tarde en el día, cuando levante la temperatura, para mostrarles lo que hemos avanzado en una semana. Así que hemos sido solo Samuel y yo con nuestras herramientas bastante básicas, simples, pero creo que hemos podido avanzar bastante, así que les queremos mostrar lo que hemos logrado nosotros dos. Después va a haber más ayuda, pero bueno, sí, ese es el plan. Pero primero la estufa, tenemos que prender la estufa. Estaba saliendo bien calladita porque a veces hay un gato que viene y duerme aquí encima de la leña y se espanta muy fácil. Pero bueno, no está. Ya es de día, ya ha desaparecido el gato. Así que esto es para empezar el fuego y después tenemos unos troncos más grandes. Entonces también vamos a trabajar unas cuantas horas en la computadora esta mañana hasta que levante la temperatura un poquito por unos grados, porque también hemos estado filmando videos sobre viajes y distintos lugares que estamos conociendo aquí en Argentina, porque no queremos que el canal sea solo renovación, construcción, arreglos, porque tal vez eso no sea de interés para todos. Así que estamos tratando de balancearlo con un poco de viaje también, así que esperamos que disfruten esos videos por venir. Esta mañana tengo que transferir todo el contenido que filmamos en este viaje de 3 días, así que ya pronto lo van a ver en el canal. Meowsies, yum yum, eat your food. Dale, Meowsies, come. Yeah. Amigos, buenas tardes. Tenemos una tremenda sorpresa para ustedes. No lo van a poder creer porque yo no lo puedo creer. Estábamos entrando a la propiedad a mostrarles el progreso que Samuel y yo habíamos hecho en una semana. Sí, una semana de trabajo alrededor del chalet, cortando zarza. Pero justo antes de irme contraté a un chico que venía con un montón de recomendaciones por varias personas aquí en el pueblo. Y miren esto. Miren el trabajo que este chico ha hecho. Yo no lo puedo creer. Esto estaba todo súper crecido con zarzamora, maleza, todo lo que pueden ver aquí detrás mío. En esta parte del terreno la zarza tenía como una altura de 2 metros, 2 metros y medio. Más adelante por allá tiene una altura de unos 4 metros y medio, tal vez 5 metros. Y este chico ha logrado tanto con la maquinaria correcta. Obviamente nosotros andamos con tijeritas y él tiene todo lo que le hace falta, pero no lo puedo creer. Estoy más que impresionada, no sé si esa es la palabra correcta en español, pero contenta, más que satisfecha con su trabajo. En serio, Marcos,
Qué buen trabajo que ha hecho. Miren, apiló toda la madera seca acá que encontró aquí en el monte. Después los árboles que cortó, lo dejó acá para leña. Apiló las ramas. Hizo así montañitas de zarza. Todo súper organizado, súper limpio. Me faltan las palabras, en serio, no lo puedo creer. Y bueno, allá en esa parte del terreno es donde está crecido bastante, casi 5 metros de altura tiene la zarza. Y también hay varios árboles caídos. Los vecinos me contaron que unos años atrás hubo una tormenta bastante fuerte y se cayeron varios árboles que ya eran antiguos aquí en el pueblo, algunos en nuestra propiedad. Está aquí tremendo, como lo pueden ver. Y después hay otro pino un poco más joven que está caído justo sobre el camino, justo sobre la entrada, pero quedó apoyado contra otro árbol, así que ahí anda balanceando. Pero bueno, más que feliz, es lo único que les puedo decir. Ahora tengo que hablar con este chico porque es mi primera vez viendo su trabajo. Lo tengo que felicitar. Samuel, Wow. ¿lo puedes creer? Muy impresionante, Marcos. Sí, Marcos. 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 Wow, Marcos tiene trabajo. Increíble. Y ahora vamos a mostrarles lo que yo y Samuel hicimos en una semana con tijeritas. Se van a reír cuando vean esto. Bueno, amigos, entonces estamos aquí enfrente del chalet donde comenzó todo. Y sí, les vamos a mostrar lo que logramos en una semana de trabajo. Así que, bueno. Como pueden ver, limpiamos un montón alrededor de toda la casa. Este es el frente, es el jardín delantero, si quieren llamarlo así. Y aquí les quiero mostrar las pilas de madera seca, ramas secas, árboles caídos. Eso fue lo que encontramos una vez que empezamos a cortar la zarza. Así que lo amontonamos todo ahí. También tenemos varias pilas de zarza seca. Una ahí, otra por acá. Eso tenemos que dejar que se seque y se pudra. Tenemos como 4 montañitas de zarza. Y por aquí continuamos alrededor de la casa. Miren eso. Se puede ver la casa finalmente. Antes no se podía ver nada. Ahí lo tienen, toda la zarza seca. Y Samuel ya está trabajando, se trajo sus herramientas y se puso a trabajar, aunque la idea hoy era solamente filmar y mostrarles un poco el progreso, ¿no? Lo que hemos logrado, pero ahí lo tienen. En el monte está Samuel. Así que estamos contentos, con mucho optimismo, buena energía y sí, me dio como que ahora que hemos limpiado una parte del terreno, podemos empezar a visualizar e imaginar cómo podría ser esto. Porque me dio como que, no sé, cuando uno quita toda la maleza, toda la zarza, las ideas y las posibilidades empiezan a brotar. Y bueno, eventualmente vamos a tener vistas de las sierras desde esta propiedad. Está todo súper crecido, pero vamos a ir avanzando de a poquitos. Les doy vuelta a la cámara. Ahí atrás tenemos montañas, ¿ok? Y son unas vistas espectaculares. Y bueno, ahí abajo queda mucho por limpiar. Como pueden ver, esta es una parte del terreno que tiene un montón de árboles frutales, especialmente ciruelas. Y sí, ahí atrás las montañas están medias escondidas. Las puedo ver así medio como está delineado en la distancia. Y sí, ese es el update. ¿Cómo se dice update en español? No sé. Pero ahí lo tienen, el progreso, el reporte de nuestro progreso.
Amigos, segunda semana de trabajo. Muy bien. Nuestra segunda semana. Durante nuestra primera semana limpiamos el alrededor del chalet. Ahora vamos a continuar hacia la casa de mi abuelita, Ana. Así que, bueno, primero tenemos que abrir camino. Como pueden ver, está todo bastante crecido. Y después hay que limpiar alrededor de la casa. Vamos. Vamos. Hoy cometí el error de no ponerme jeans para venir a trabajar. Me olvidé. Y acá hace falta pantalón grueso, porque si no la zarza te engancha y te araña todas las piernas. Ok. Por allá al fondo podemos empezar a ver la casa. Nos estamos acercando. Hay que tener cuidado porque por aquí también hay un pozo de agua. Y ahí está Samuel trabajando. ¡Samuel! Bueno, amigos, pudimos abrir un pequeño camino hacia la casa de mi nana. Ahora vamos a la casita de Ana ahí atrás. Algo preocupante es que una de las ventanas está abierta. Así que no sé si en algún momento gente se ha metido ahí. ¿Qué pasó? Dudo que haya sido el viento. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, les muestro. Esta es la ventana que estaba abierta. Y bueno, no hay nada ahí adentro. Yo creo que falta bastante, como una cocina, un lavatorio, mesa para comer, sillas, ese tipo de cosas. Pero la verdad que no es muy sorprendente porque faltan cosas por todas partes, especialmente en el hotel, en los baños, donde ya no hay lavatorios, no hay inodoros, no hay bidés, nada por el estilo. Así que a ver qué más podemos encontrar por acá. ¡Tararara! No, no hay mucho. Una mesita de noche es lo único que quedó. Ok. Bueno, abrimos camino hasta esta casa. Así que algo logramos esta tarde. Y bueno, hay bastante por limpiar. Ahora creo que vamos a ir a comer. Es un día domingo por la tarde. Hemos estado trabajando duro. Así que a ver si vamos a tomar un tecito o algo. Yeah, that's awesome. So there's a path now between the houses. Yeah. Yeah, look at that. Bueno, amigos, Amigos. como es un día domingo y hemos estado trabajando duro, ahora vamos a salir a comer a un restaurante. Sí, estamos hambre, ¿sí? Estamos con hambre. Sí. Hay un restaurante y una casa de té en el pueblito. Así que tendría que estar abierto. El único problema es que se nos acabaron los pesos. Así que esperamos que acepten dólares o tarjeta de crédito extranjera. Por favor. Vamos a ver. Bueno, amigos, esta es la mañana más fría que hemos tenido hasta ahora, este otoño. Como pueden ver, el suelo está todo cubierto en escarcha. Anoche cuando fuimos a dormir, Samuel me estaba diciendo, mira, parece que ha nevado. Y yo le decía, ¿de qué estás hablando? Es la luz de la luna nomás. La luna está iluminando el jardín. Pero no, tenemos escarcha. Está cubierto en escarcha todo el jardín. Y hace frío.
Lo primero que voy a hacer esta mañana es ir a prender la estufa, la salamandra, porque hemos llegado al punto donde hace falta durante el día, no solo durante las noches, pero durante el día también. There's the fox. Good morning. Buenos días, Samuel. Buenos días, amigos. Aquí lo tenemos ¿Cómo a estás? Samuel lavando platos. Sí. Ya, la rutina. Yo cocino, Samuel lava platos. Así es como estamos distribuyendo el trabajo. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Muy bien, muy muy contento. bien. Sí. Muy- ¿Y sabes qué? Hoy voy a hacer la reserva para ir a la estancia. Oh. Wow. Me gusta mucho, ¿sí? Ya, nuestra primera estadía en una estancia. Sí, en la provincia de Buenos Aires. De ¿sí? Buenos Aires, sí, los estamos llevando de viaje. Así que una de las metas, digamos, que tenemos mientras estamos renovando esta propiedad es poder recorrer toda Argentina y conocer todas las provincias. Así que cada mes que estamos trabajando acá queremos planear unos viajecitos, porque también este es un canal de viajes. Y a ustedes les gustan los viajes, a nosotros también. Hay mucho para recorrer y conocer en Argentina. Así que en unos días vamos a la provincia de Buenos Aires a hacer nuestra primera estadía en una estancia. ¿Qué te parece? ¿Buena idea? Sí, sí. ¿Vas a andar a caballo? Más. Más caballo. Después de la cabalgata que hicimos por las Sierras Chicas. Y asado. Siempre hay asado en las ya. estancias. Sí. Así que bueno, yo tengo que ir a hacer esa reserva porque ya viajamos en unos días y sí, medio como que lo he dejado al último minuto. Así que hagamos esto. Amigos, buenos días. Feliz sábado. Sí, feliz sábado. Fin de semana ha llegado y una cosa que nos gusta hacer los sábados o a veces domingos es salir a comer y así apoyar los restaurantes aquí en el pueblito. Así que estamos yendo a uno de nuestros favoritos y también estamos llevando nuestra Uy. ropa para lavar. Ahí Sí, tienen. sí. Finalmente encontramos una persona que Mucha sucia. Sí. hay mucha ropa sucia 2 veces. Encontramos a alguien que tiene servicio de lavandería, así que le llevamos la ropa a la casa y 3 días más tarde nos la traen a nuestra casa, así que ya no tenemos que lavar ahí en el lavatorio como lo hicimos las primeras semanas. Pero bueno, ese es el plan el día de hoy. Creo que vamos a comer pasta. Pasta. Y vino. E vinoli. Posible el postre. Posiblemente un postre. Sí. Veremos. Oh, here yours comes. Nice. Wow. Muchas gracias. Some cheese.
before? Yes. Samuel, Amigos. ¿listo para tu El siesta? gran siesta. La gran siesta en el jardín. Sí, ¿Comiste bien? viste bien. Pasta es muy rico. ¿Pasta? ¿Qué Con- pasta comiste? Con vino y... ¿Qué pasta? ¿Cómo se llama tu pasta? Oh, I forget. What is it called? Cantinole. Y muy bueno vino tinto. ¿Cómo se llama el vino? Y Malbec. ¿Y el nombre del vino? No sé. Se olvidó. You know? Alba Flor. Alba Flor. Y Ay, ay, ay. el gran postre, brownie con helado. Ajá. Sí. Ahora, gran siesta. La gran siesta, por supuesto. Chaucito. Chaucito, Samuel. Aquí estamos disfrutando uno de los últimos días de otoño. Ya pronto llega el invierno. Y sí, estamos disfrutando el solcito. Yo el sol, mi pelirrojo la sombra. Y bueno, pueden escuchar unos perros ladrando en la distancia. Un poco de construcción, pero así es en el campo. ¿Qué pasó, Samuel? Wow. ¿Qué pasó? Muéstranos. Este logo. Hay una araña. Yo creo que eso es una tarántula. Creo que así se llaman. Es enorme. No sé, del tamaño de la palma de mi mano o casi media cara. No estaba ahí ayer. Y me despierto esta mañana y miro y hay esta cosa negra enorme en el techo, en la esquina. Y nosotros estamos por salir, tenemos que ir a Ciudad de Córdoba, así que no tengo tiempo para esto. Pero ahí está. No tengo un zoom, no puedo acercar más el lente, pero es la araña más grande que he visto en toda mi vida. Y no puedo. No puedo. Ok, nos vamos.